Buenos días a todos y a todas, a todos. Bueno, vamos a dar inicio a la mesa, esta mesa que intenta discutir un poco sobre paradigma científico. El título arranca con una pregunta para que discutamos si está en crisis ese paradigma científico y qué desafíos tenemos desde el campo de la salud para la construcción de evidencia científica. Estamos muy contentas con Vero de haber organizado esta mesa con estos referentes y referentas de ciencia y de salud. Y bueno, así como el título arranca con una pregunta, nosotros vamos a ir dándole la palabra a los oradores y oradoras con las preguntas que nosotras se nos ocurrieron para empezar a discutir. Son orientativas, no quita que los oradores y oradoras puedan salirse de esas preguntas, por supuesto, y después dar lugar, como decía Vero, a las preguntas que puedan surgir de acá del intercambio. Esta mesa, por supuesto, que está enmarcada en lo que está pasando a nivel nacional, con la ciencia y con la salud, y también queremos empezar a discutir un poco qué está pasando a nivel mundial. Movimientos antivacunas, medicina de precisión, Big Data. Es muchísimo lo que podemos empezar a pensar desde acá. Seguramente nos vamos con muchas más preguntas que certezas, pero bueno, queríamos empezar a conversar un poco en el ámbito de la salud de estos temas. Bueno, vamos para arrancar a darle la palabra a Dora Barrancos, que no requiere mucha presentación, pero es investigadora de CONICET, socióloga, historiadora, educadora y feminista. Así que Dora, te damos la palabra. Hola, hola, buen día a todas, todos, todes, qué maravilla. Confieso que me levanté a la madrugada, así que si las ideas no están muy claras, ustedes ya saben cómo están justificadas o no justificadas. Bueno, primero, maravilloso este cuarto Congreso de Salud, es indispensable amucharse, juntarse y obviamente hacer preguntas, preguntarse y efectivamente hacer una dinámica bien ecléctica como corresponde al momento, para tornar más claras las angustias, ¿no? Y también más claras las posibilidades de resolución común colectiva. Esa es, yo creo que una premisa fundamental. Bueno, agradezco a quienes nos han puesto las preguntas. ¿Cuántos minutos tenemos? 10, ¿no? 10 minutos. Ustedes... En esta primera parte. En esta primera. Bueno, en realidad hicieron muy bien en aclarar qué es lo que pasa con conocimiento y la cuestión del poder científico en el planeta. Voy a intentar decir que estamos pasando una turbulencia muy particular, impensada respecto de lo que serían las cuencas científicas, respecto del revival de las extremas derechas. Desde hace alrededor de 25 años ha ido experimentándose un ensanchamiento de algo que siempre existió. Había posiciones muy conservadoras, reaccionarias y demás, pero efectivamente yo creo que sobre todo la agudización crítica de la propia pandemia hizo una suerte de vorágine en la expresión de estas extremas derechas planetarias, que son una amenaza enorme a la condición humana, son una amenaza enorme a la condición humana. A mí me gustaría decir que efectivamente estamos asistiendo a discursos anticientíficos por parte de gran parte de las representaciones más vigorosas de las extremas derechas, que tienen muchos puntos, yo diría, de homologación y muchos puntos de desacuerdo, pero eso es lo de menos. Hay muchísimos puntos en los que hay una divergencia. El nacionalismo de Orbán no tiene nada que ver con el antinacionalismo patriótico, por ejemplo, de nuestro magnífico presidente. Justamente el plano de la nacionalización italiana con Meloni no tiene nada que ver, insisto una vez más, con algunas expresiones como por ejemplo la de Bolsonaro. Pero hay otras coincidencias, notablemente una coincidencia mayor que hace a la gesta de una adopción temática que no les corresponde a las derechas, que es una usurpación del sentido, la batalla cultural. La batalla cultural, perdónenme que les diga, es hecha, facturada dentro de los segmentos más progresistas que han discutido neomarxianamente desde Gramsci hasta acá.
La idea de un combate a la hegemonía que representa la base material junto con el dispositivo antes llamado sobre o supra, que tenía que ver obviamente con los elementos de la cultura, que para Gramsci eran definitivos, decisivos. Había que ganar la base de la cultura para poder hacer estropicios en la materialidad íncita que tenía el capitalismo. Lo dejo por acá. Eso lo han apropiado así nomás, sin pedirnos ninguna autorización, sin pago de copyright ni nada de eso. De la misma manera que se han utilizado de otras circunstancias. Objeción de conciencia también. Objeción de conciencia no le pertenece a la derecha, a las extremas derechas. Era un dispositivo fundamental exactamente de los heteróclitos, no de los homogéneos con el poder. Y resulta que ahora objeción de conciencia se usa para determinarse según la conciencia que efectivamente agrede la integridad de, sobre todo en materia de derecho al aborto, la integridad de lo autónomo de las mujeres y de las personas gestantes. Dicho lo cual, quiero revelarles una vez más que es muy patético lo que está ocurriendo, habida cuenta cómo están avanzando estos discursos dentro de las extremas derechas en el mundo. En esto sí tienen una identidad muy común. El negacionismo en general, el negacionismo del clima, del cambio climático, es un vertedero impresionante que debería ser analizado desde el punto de vista de una negación a los elementos, yo diría hoy, tan consagradamente extendidos, que tienen que ver con los dispositivos de hallazgos de muchas ciencias, en términos de qué es lo que está pasando con el cambio climático, pero hay una negación total. El negacionismo respecto, obviamente, a dispositivos como las vacunas, el negacionismo, por ejemplo, acerca inclusive de las autorizaciones críticas que vienen de la ciencia y del conocimiento. Todo el mundo debe haber oído avance diciendo el peligro son los profesores, recientemente, ¿no? Que en realidad alguien tradujo, él dice el peligro son los profesores, lo dice, gracias a él. Pero además ha dicho en otra oportunidad el peligro son las universidades, etcétera, etcétera. Él que consiguió una figura con una historia muy dolorosa, que consigue egresar y de la universidad, y que obviamente están en peligro las universidades. Harvard está en peligro por el retiro de los subsidios, habida cuenta el problema que significa una ciencia crítica. La verdad, yo les quiero decir, las ciencias siempre tienen un débito con el poder contextual, ¿no? Ninguna ciencia carece de significados extracientíficos, para decirlo en términos que todo el mundo entienda. Los científicos, la mayoría de ellos, parece que no saben que lo que hace es político, ¿está claro? No se ha enterado de que hay juegos de mercado respecto de estímulos para determinados crecimientos de las ciencias. Algunas son efectivamente situaciones extraordinarias. Yo creo que ha habido dos grandes revoluciones, acá estoy llena de científicos, y ustedes saben que para mi gusto, para mi humilde gusto, la humanidad ha pasado muchas convulsiones científicas, muchas, desde, digamos, Neolítico superior para acá, para no hablar de otras instancias anteriores, sobre todo Occidente, y no solamente Occidente, hay cambios extraordinarios que provinieron de, sobre todo, Oriente Medio, cambios en una serie de dispositivos de conocimiento que no son propiamente occidentales. Pero lo que quiero decir es que es muy, yo diría, casi de sentido común decir que el científico, la científica, se ordena de un modo tal que cree que tiene independencia completa del contexto sociopolítico. Es impresionante, es cierto. A veces no solo en las mal llamadas ciencias duras o al dente, como nos gusta decir. Toda ciencia, en todo caso, es al dente, decía una gran colega. Nada hay más parecido en la historia, decía Héctor Maldonado, un gran biólogo argentino, que la biología. Por eso hay una epistemología que hoy transcurre en un sentido muy transversal, pero no quiero hablar de eso. Lo que quiero hablar es ese estado de marasmo o de negación cognitiva que implica que a veces
las científicas olvidan que son parte de una circunstancia también tramada en malla social. Voy a dejar para otro día la discusión muy bella que hay epistemológica entre hasta qué punto la ciencia se dicta a sí mismo por esto que, sobre todo la tradición francesa, ha llamado las rupturas epistémicas que tiene la ciencia y que son del lado de adentro de la ciencia. Pero una figura como Canguilhem, seguramente ustedes lo han podido leer, libro extraordinario, Lo normal y lo patológico todavía, deja de decir, atención, hay un contexto situacional por el cual, si por un lado la ciencia se ve a sí mismo en los repertorios de cambio de conceptos, la ruptura es por cambio de conceptos. Y para una vieja tradición inglesa, sí, anglosajona sobre todo, la ciencia tiene más un dispositivo de afuera para adentro, ¿no? ¿Quién diría? Sí, y sobre todo la tradición anglosajona muy persistente en esto de que al conocimiento se lo organiza con una serie de circunstancias que vienen más de afuera que de adentro de la ciencia. Una está en el término medio, en la tercera posición, diríamos, porque efectivamente yo creo que hay elementos que hacen a la ciencia, a las rupturas que tiene la ciencia, con unos fenómenos que no son todos racionales. No son todos racionales. Acá Roberto sabe muy bien que un día estamos de pensar en una cosa, pensamos, y la resolución que estamos encontrando proviene de un cuadro situacional que nada tiene que ver con el laboratorio ni con el archivo. Por ahí tiene que ver con estar solos en un baño. ¿Está claro? Eso lo decía Norchetina maravillosamente, ¿no? ¿Cómo descubrimos cosas? A veces hay una suspensión, no es que todo el día estamos... sobre todo porque a veces hay intuiciones extraordinarias, sí, también. Siempre el conocimiento se hace con una argamasa especial de elementos cognitivos que los neuros les encanta explicar y elementos emocionales. No hay ciencia sin esa doble relación. Nos enamoramos de un objeto, finalmente. Después nos separamos, claro, no nos casamos felizmente con el objeto, por más que por ahí, qué sé yo, quiero volver a lo que estaba diciendo, porque tengo pocos minutos más. Pero es impresionante cómo las extremas derechas intentan poner pata para arriba algo que era carísimo, carísimo a la tradición liberal. La tradición liberal era carísimo el desarrollo científico y tecnológico. ¿Está claro? Había una apuesta. Si una piensa además que el propio desarrollo científico llamado ciencia al uso, ciencia moderna, es del siglo XVIII para acá. Porque yo estoy de acuerdo con esos epistemólogos, tanto Bachelard como Canguilhem, que decían, bueno, ciencia moderna es una ruptura del paradigma anterior, completo, ¿no? La alquimia nada tiene que ver con la química, ¿no? Para ponernos de acuerdo. Eso de los precursores, decía Canguilhem, absurdo. Precursor, lo mismo pasa con el feminismo, cuando dicen precursoras del feminismo, ¿más qué cosa? Hay gente que elevó su voz, pero el feminismo tiene es otro continente. Que alguien haya gritado soy una esclava no quiere decir que sea una precursora del cauce feminista. Hacen falta muchas cosas más. Lo mismo pasa con la ciencia y voy cerrando, porque lo que alarma en estos días es una alteración del viejo significado casi óntico puesto en la ciencia por el largo dominio liberal, que en general siempre le ha consentido más en que la ciencia es un acto de enorme descollamiento individual. Claro, somos grandes descubridores, como si estuviéramos solos. Es cierto, no todos los liberales, debo decir, hay yo diría una renovación liberal, hubo desde los años 60 para acá, muy interesante, que los liberales vituperan, exactamente como vituperan. Esto hay que saberlo. No son liberales. Vituperan efectivamente de ciertos cauces liberales. Vituperan de Locke, que creó el Estado moderno. Y vituperan en general de estas cuestiones que antes eran tan prodigiosas en la idea de progreso civilizatorio, por decirlo. Y ahora se han puesto pata para arriba.
la verdad que es impresionante cómo el actual poder que emana de las formaciones de extrema derecha han decidido interrumpir el flujo de crédito sobre todo en el estatuto científico. A veces emanan ciertos contenidos de ciencia ficción. Elon Musk, por ejemplo, le encanta más la ciencia ficción, por supuesto que gana sus muy buenos recursos con inventos que hacen uso de una tecnología no esotérica, está claro, ¿no? Para nada. Pero lo que quiero decir que hay esto que vemos, de mucho terraplanismo, aunque no sean terraplanistas, quiero decir, la concepción general de la ciencia es terraplanista. La verdad es que esto es muy sorprendente porque es nuevo. Solo para terminar les digo que en la Argentina particularmente las fuerzas, sin embargo, las fuerzas de derecha en la Argentina, las formas conservadoras, reaccionarias de la Argentina, no eran muy impetuosas respecto del crédito a la ciencia, también debo decirlo. Había una suerte de crítica. Miren, nuestros premios Nobel han hecho críticas acerca del poco acierto con que el Estado ayudaba a la ciencia. Había un principio de que hay algo molesto en la ciencia. No molestaban nada, porque los científicos eran absolutamente apegados a la idea de que sus ritmos no eran sociopolíticos. Sin embargo, peligrosos. ¿Está claro? Si ustedes analizan lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina, verán no solamente la expulsión de tantísima gente de la ciencia, de la técnica un poco menos, porque el crédito está dado en que lo compramos afuera y listo. Esta es otra cuestión. Tampoco se necesitan desarrollos, porque ahí está en juego un aspecto que no puede dejar de calcularse, que es el desafío a la soberanía. Como eso les interesaba poco, compraban todo con llave en mano, digámoslo. Para cerrar, porque ya creo que es mi tiempo, les quiero decir, sin embargo, la tradición argentina era una tradición crítica respecto de los acervos científicos. ¿Está? Por alguna razón, el propio fue el peronismo el que crió nada menos que el mojón de lo que fue el CONICET, etcétera, etcétera, pero una desconfianza grande en la crítica científica. Pero esto se ha tornado hoy, pero no era seguido. Muy diferente lo de Brasil, también hay que verlo situadamente. Para eso somos cientistas sociales y hacemos historia. Y nos damos cuenta de que las clases dominantes dependen de qué país. Brasil, por ejemplo, se entusiasmó muchísimo con el desarrollo científico y tecnológico. La dictadura del 64 al 80 y tanto fue impresionante en materia de apuesta al crecimiento científico y tecnológico de Brasil. Muy diferente de nuestras clases dominantes. ¿Está claro? Pero bueno, lo que quiero decir es que, en definitiva, por doloroso que sea la circunstancia de hoy, por tremenda que sea, por aciaga, nos permite volver a reflexionar en las condiciones de posibilidad de la ciencia y sus vínculos sociales y con el poder. Necesitamos, de todas maneras, volveremos sobre el final a decir que efectivamente sin ciencia no hay desarrollo tecnológico. Sin ciencia básica no hay ningún desarrollo que se pueda sostener. Esto de eliminar la ciencia básica, en la que están inclusive comprometidas en una resolución que anda por ahí, las propias ciencias sociales humanas. Bueno, de esas sí sabemos que son perversas, críticas, y que se la pasan al divino botón. Entonces, ¿para qué mantenerlas? Lo que sorprende es que esta barbarie alcance al conjunto científico. En fin, por otro lado, qué interesante, ¿no? A todos los queridas y queridos compañeros que trabajan en las áreas no sociales y humanísticas. Fíjense, vamos a tener que estar unidos como nunca, porque nos hemos ganado un brutal, bárbaro enemigo. Muchas gracias. Después de este marco,
a Diego Weinberg, secretario adjunto de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Diego. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un orgullo enorme para la facultad haber sido invitado a este COSAPRO 2025 y en lo personal es un orgullo enorme compartir el panel con esta gente de la que he estudiado incluso. Y no saben lo difícil que es hablar después de Dora Barrancos, ¿no? Eso se lo regalo. Pero también voy a ayudarme en ella, me voy nuevamente a apoyar en ella para poder arrancar. Uno de los conceptos que nos habían solicitado que desarrolláramos tenía que ver con todo este nuevo paradigma que ha caído en nuestras vidas, que tiene que ver con inteligencia artificial, big data, ciencia de datos, machine learning. Y de la mano de esto voy a arrancar con algo que dijo recién Dora, y es directamente pensar en términos de soberanía esto. Hoy más temprano, cuando se inauguraba este congreso, el ministro hizo mucho hincapié en la palabra gestión, y para poder gestionar hay que tener herramientas. Para poder gestionar hay que tener recursos humanos, hay que tener recursos económicos, hay que tener conocimiento y hay que tener fundamentalmente una caja de herramientas bastante bien surtida. Y en esta discusión que había planteado al principio Dora, Argentina hoy se debate en resistir quizás el ataque más feroz que se recuerde en tiempos de democracia contra la ciencia, contra la tecnología, contra el conocimiento, ¿no? Y bueno, y estas nuevas tecnologías caen en esa situación. A mí me interesa, para darle un poco de contexto a esto, también contarles algo de la facultad. Ciencias Exactas tiene más o menos 1.800 ingresantes por año. Hasta hace 5 o 6 años, la carrera que más ingresantes tenía era Ciencias Biológicas. Tenía 450 estudiantes que ingresaban por año y competíamos el primer puesto, los biólogos, yo soy biólogo, con los computadores, que también tenían 400 inscritos por año. Desde hace 4 años, la Facultad de Ciencias Exactas funda la carrera de Ciencia de Datos, y al día de hoy, de los 1.800 estudiantes que ingresan a Exactas, 900 estudian o computación o ciencia de datos. ¿No? Tenemos que la mitad de la matrícula estudia estas disciplinas. Y una disciplina que no existía hasta hace 5 años, hoy compite por el primer puesto, valga el término, en la cantidad de inscritos de la facultad. De la mano de esto, tenemos los medios de comunicación que quizás de la peor manera posible nos hablan de los unicornios argentinos, las empresas tecnológicas argentinas que irrumpen en la economía mundial. Y en el medio de esto lo que tenemos también es el sistema científico absolutamente tirado abajo, sin financiamiento. Y acá el planteo es muy fácil, ¿no? Acá no hay que hablar de inequidades, no hay que hablar de acceso o no a la inteligencia artificial. Hago un comentario más. La provincia de Buenos Aires hace unos años, junto con la facultad, está desarrollando unas diplomaturas en inteligencia artificial, ciencia de datos, en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, más de 15, más de 200 egresados, con lo cual a la inequidad, a poder acceder al conocimiento y las tecnologías, la forma de hacerlo es fundamentalmente formando, estudiando, compartiendo y desmitificando también algunas cosas que a veces parecen que son de ciencia ficción y no lo son tanto. La gestión en la provincia de Buenos Aires, la gestión en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ya hace rato que hace uso de estas tecnologías. Hace rato que toma decisiones de planificación, de desarrollo basadas en estas tecnologías. Incluso durante la pandemia, cuando estas tecnologías no tenían el grado de madurez y desarrollo que tienen en este momento, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, la República Argentina se vinculó con un montón de científicas y científicos que se dedican a estas disciplinas. Podríamos hablar de cómo se
hizo más eficiente la distribución de test de diagnóstico, cómo se hizo más eficiente la distribución de vacunas, cómo se evaluó a posteriori el impacto positivo que tuvieron todas estas acciones de política pública para poder tener un impacto menor de la pandemia. Esto es fundamental decirlo. Quiero decir, esto no es ciencia ficción, esto ya hoy por hoy ustedes lo están usando, quizás no ustedes directamente, pero dentro de sus estructuras se usa, y existe de parte de la política una necesidad muy grande de poder contar con estas herramientas porque facilitan un montón de procesos. Yo no soy la persona más indicada para hablar del impacto que puede tener esto sobre el mercado laboral, productivo. Podemos imaginarlo, podemos imaginar también que uno se reconvierte, que formándose podemos ocupar otros roles dentro de las cadenas productivas, pero es fundamental no dar la espalda, no mirar para otro lado, no creer que esto solo se reduce a poder, dicho de manera un poco académica, jugar o pavear con el ChatGPT o con cosas por el estilo. Digamos, esto es a diario un lugar. Bien, ahora, lo que de ninguna manera puede pasar, lo que esto no puede ocurrir, es que nosotros seamos usuarios o consumidores de inteligencia artificial o de Big Data. No, digamos, la República Argentina, nosotros tenemos que ser parte fundamental de la discusión de todo esto. Y tenemos a las científicas, a los científicos, a las estudiantes, los estudiantes necesarios metidos para eso. Ahora hay que ayudarlos. Digamos. En mi facultad, siendo muy claro, no voy a citar el nombre, pero un profesor me dijo, ¿sabe lo que es, Diego? Sentarte, hablar delante de los estudiantes y saber que en tercer o cuarto año chicas y chicos de computación o de datos están ganando 2 o 3 veces más que yo. Dice un profesor, un investigador de 50 años, de primera, ¿no? Digamos. Entonces quiero decir, la tensión a veces sobre la inteligencia artificial se dan cosas bastante más mundanas, ¿no? Nosotros sabemos cómo utilizarla, sabemos cómo sacarle jugo, sabemos cómo hacer más eficiente un montón de experiencias. Pero lo que también tenemos que tener claro es la importancia que tiene la trascendencia, la gestión de esto. Bueno, si antes era difícil hablar después de una barranco, será delante del señor ministro. Pero bueno. Entonces, bueno, para redondear esta primera parte, a mí el mensaje que me interesa dejar vinculado a esto es: la inteligencia artificial, estas nuevas tecnologías, ya las estamos usando, ya las están usando. La provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud las lleva adelante. También hay otras áreas de la provincia de Buenos Aires que las usan quizás de menos nobles. ARBA las utiliza también. Hay un montón de otras áreas que hacen uso de estas tecnologías que no son de ciencia ficción, pero que lo más importante, lo que quiero transmitirles es: lo importante es estar metido en el desarrollo de estas cosas, es poder moldearlas para nosotros, es moldearlas para nuestros problemas, es pensar en las cosas que tenemos que solucionar nosotros, y también tenemos que pensar en cómo hacemos para que las chicas y los chicos se crean que también pueden estudiar estas cosas, que esto no ocurre en la NASA, que esto no ocurre en otro lado, y una buena muestra de esto son las diplomaturas, que lo que intentan es acercar estas temáticas a las comunidades. El otro eje que me habían solicitado que desarrolle era las lecciones de la pandemia, que las lecciones que nos ha dejado la pandemia relacionadas al vínculo entre la ciencia, las decisiones políticas y esas cosas. La pandemia lamentablemente no nos sacó mejores, ¿no? Digamos, a nosotros capaz que sí, pero a la humanidad no la llevó por el buen camino la pandemia. Las preguntas son miles. Acá voy a usar solamente un ejemplo también, que me parece importante porque también tiene que ver con algo que había dicho Dora más temprano. En Estados Unidos, al día de hoy, todavía hay estados de Estados Unidos que consideran a la teoría de la evolución una teoría más que explica el desarrollo
de la humanidad, del mundo. No digo, está al mismo nivel que otras teorías que explican la evolución de los humanos, que están en algunos libros, que no saben quién los escribió, algunos creemos, otros no creen. Pero entonces quiero decir, cuando tenemos que pensar en la pandemia, también tenemos que pensar en el antes de la pandemia. Y cuando pensamos en la pandemia y en el antes, ya estaban estos núcleos que describió muy bien Dora más temprano, y lo que ha pasado post pandemia con el devenir político de los acontecimientos en distintos países, ni hablar del nuestro, es que lo que uno creía que tenía que ver con una ciencia, con todo lo complicado que quiere decir esto de una ciencia, ¿no? Una ciencia que nos había provisto en tiempo récord de herramientas para poder combatir una enfermedad que había aparecido de un instante para otro, uno creía que esa ciencia de alguna manera, valga el término, iba a salir empoderada frente a la sociedad y le iba a mostrar la potencia que tenía, la potencia del desarrollo, con los desequilibrios. Recordemos todo lo que era la asignación de vacunas en el peor momento. No quiero dejar de dar ese contexto económico, ¿no? Pero dándonos un segundo de cierta cuestión más positivista de análisis, parecía que la ciencia después de la pandemia tenía que convertirse en un valor de otra característica, ¿no? Y no ocurrió. Más adelante, seguramente en el desarrollo del panel, hablaremos del discurso anticientífico, las cuestiones de las fake news, los movimientos antivacunas. Pienso en el ministro de Salud, viendo los índices de vacunación de los últimos años, cómo se habrán derrumbado, y estoy convencido de la preocupación que debe tener él y su equipo en esos términos, sabiendo que tiene la misma cantidad de vacunas, que se compra, que se distribuye, pero que no están llegando, que no están siendo aplicadas, por un montón de razones, ¿no? Entonces, a mí me parece que la ciencia durante y post pandemia pasó por todos los estados posibles, y lamentablemente, como bien describía Dora, en este 2025, en la humanidad, quizás ya ni siquiera la generación de evidencia, ¿no? como corpus, termina de alguna manera pudiendo dar de baja ciertos discursos. El tema, no sé, acá a mi izquierda tengo al presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica de la Honorable Cámara de Diputados, que comparte esa comisión y comparte el recinto de los diputados con terraplanistas, digamos, ¿no? Con gente que directamente piensa otra cosa de lo que es la ciencia. Y bueno, y así estamos hoy en el año 2025. Entonces la discusión de cómo nos trató la ciencia durante la pandemia tiene tantas formas de ser evaluada que no nos podemos imaginar. Pero bueno, para cerrar, y adelantándome a la segunda parte, lo que yo creo es que nosotros, el sistema científico-tecnológico y de innovación argentino, la academia argentina, la sociedad argentina, está haciendo esfuerzos enormes, ni hablar en esta provincia, por resistir lo que está pasando, por resistir este avance contra el conocimiento, por resistir este avance contra la idea de que mañana puede ser mejor, de que uno puede cambiar, de que las cosas pueden ser distintas. Muy interesante también lo que decía Dora, cómo nos han quitado un montón de ideas, de conceptos que tenían más que ver con lo revolucionario, permítanme, con la izquierda, para que sea de alguna manera el ideario del fascismo que hoy por hoy está en nuestro país. Para terminar, creo que tenemos que seguir juntándonos, creo que estos espacios son fundamentales, creo que hay que seguir generando vínculos, más adelante, lo que viene más adelante, porque va a salir el sol, y cuando salga el sol tenemos que estar preparados. Bueno, nada más.
Diego. Bueno, ahora vamos a presentar a Cristian Dorati, investigador del CUFAR, miembro de los servicios de docencia e investigación de Liga San Roque, Bonet y Hospital El Cruce de Florencio Varela, que nos va a hablar un poco de tecnologías sanitarias y medicina de precisión, ¿no? Gracias. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por la invitación. Me sumo a las palabras de Diego. Para mí también es un honor estar en el COSAPRO, es un honor estar en esta mesa. Bueno, Diego la tuvo en cierta forma al final fácil porque el ministro llegó casi a la última parte. Ahora está desde el inicio en mi presentación, así que no la tengo para nada sencilla. Para quien trabajamos más quizás haciendo digamos, investigación de manera tradicional, hablar sin un PowerPoint y sin mostrar datos me es difícil, y no sé, es difícil, creo que muchos y muchas me entenderán, pero bueno, voy a tratar de abordar, y desde mi lugar, que es un lugar quizás más técnico, si se quiere, tratar de compartir algunas dudas, digamos, no tengo ninguna certeza, sino más bien algunas dudas para tratar de, digamos, de quedarnos, reflexionarnos algunos temas. Me voy a tomar, sí, para iniciar algo que dijo Dora, cuando decía, bueno, parecería que la ciencia o quienes hacemos investigación no tenemos nada que ver con el aspecto político o el hecho de no entender los juegos de mercado. ¿Sí? Vieron que Dora dijo ese término juegos de mercado. Y entonces voy a partir desde ahí, porque un poco en estas preguntas relacionadas a la evaluación de tecnologías sanitarias y a la medicina o a los tratamientos de precisión, a mí lo primero que me gustaría, incluso lo abriría y hasta les preguntaría a quien se anima a levantar la mano, no hay ningún problema, me gustaría saber qué piensan respecto de si todos los medicamentos, no solo los que están dirigidos, los que llamamos de precisión, que son tratamientos muchas veces dirigidos contra una molécula en particular, por eso a veces se le dice medicina personalizada o individualizada, sino en general, si todos los medicamentos que están aprobados para el uso en nuestro país, como puede pasar en otros países, si todos realmente tienen evidencia de eficacia y de seguridad comprobada. ¿Sí? Me gustaría como, con esta idea del juego, no del mercado, partir con esa pregunta. Y si alguno se anima, quien levante la mano, digamos, quien les parece que sí, que todos tienen, digamos, bueno, bien, ahí ya se adelantan, y quien piensa que no. Bien, me encanta, un firme no. ¿Sí? Por allá también alguna mano. Y vamos muchos por esa respuesta, ¿sí? Y yo para compartirles, porque bueno, no puedo con mi genio, digamos, y siempre tengo datos, en el año 2019, en una revista que es muy conocida, para quienes trabajamos en medicamentos muy prestigiosa, que es nacional, que se llama Salud Colectiva, ¿sí? Quizás la conozcan, un grupo de colegas, de investigadores del CUFAR, Martín Uctazún, Martín Cañas y el ya fallecido doctor Busquiazo, publicaron un trabajo que lo titulaban ¿Medicamentos valen lo que cuestan? Era una pregunta, ¿valen lo que cuestan? En un sentido de ese valor, no un valor del precio, ¿sí? Sino un valor en un sentido de un valor terapéutico. Es decir, si realmente los medicamentos que se aprueban y que se incorporan en el mercado nos están dando un beneficio neto, realmente tienen una ventaja versus otros medicamentos o tratamientos que ya estuvieran en el mercado farmacológico. Y los datos son bastante desalentadores. En primera instancia lo que se encontró es que el 80% de los medicamentos, que eran 45 especialidades medicinales que se habían aprobado en el año 2016, el 80% tenía un valor terapéutico nulo. El 80% de esos medicamentos. No eran innovaciones como a veces se lee o solemos, digamos, escuchar, sino que eran simplemente novedades, ¿sí? Y tenían un valor terapéutico, una ventaja frente a otros medicamentos que ya estaban en el mercado, nula. El segundo dato, que también es muy llamativo, es que el 13% no tenía ningún tipo de ensayo clínico que evaluara su eficacia. Y eso no es que con esto, digamos, sea un problema de la ANMAT o sea un problema... No, en realidad, digamos, le pasa a todas las agencias reguladoras, y eso tiene que ver con esto de entender cuál es o no el posicionamiento y el juego de ese mercado. Entonces, el primer desafío, o donde quería partir, es de ahí. Es decir, no es que todo lo que está aprobado, todos los medicamentos y tratamientos que están aprobados por una agencia reguladora inmediatamente implican que tienen una ventaja o un beneficio contra otros tratamientos que ya existen en el mercado. Eso no es exactamente un sinónimo, ¿sí? Porque además siempre cuando sale, seguramente les pase, un medicamento o un tratamiento, inmediatamente genera demanda. Inmediatamente hay que prescribirlo, utilizarlo, financiarlo, ¿sí? Al momento en el cual sale. Es más, en algunos estudios, inclusive la demanda empieza antes de que la agencia reguladora apruebe esa tecnología sanitaria, porque quizás en los medios de comunicación empieza a aparecer esos tratamientos, digamos, datos de esos tratamientos, ¿sí? Entonces, el primer desafío, lo primero que quiero compartir es eso.
ligado con lo que tiene que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias, la evaluación de medicamentos y la evaluación de tecnologías sanitarias tiene un rol importantísimo en analizar ese mercado. ¿Por qué? Porque justamente puede separar, evaluando cuáles son los medicamentos que sí tienen una eficacia real y que generan un aporte y tienen un balance de beneficio-riesgo adecuado para ser incorporados en el sistema, y cuáles no. Puede inicialmente empezar a hacer esa división de aguas. El segundo concepto que me parece importante compartir es el tema del precio, ¿sí? Porque decían, digamos, un poco Vero, y cuando me preguntaban, digamos, el tema de la medicina o los tratamientos de precisión. En el último tiempo, más del 50%, del 54% de los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos y que aprueba FDA y muchas de nuestras agencias reguladoras tienen que ver con tratamientos justamente para patologías quizás poco frecuentes, para enfermedades no tan prevalentes, y que aparecen en el mercado con costos, con precios en realidad, completamente altos, que ponen en jaque a cualquier sistema de salud. En promedio aparecen en el mercado con un precio de $200.000 el tratamiento, ¿sí? Que no es que los sistemas no quieran pagar ese precio, es que no pueden. El impacto, digamos, presupuestario de una obra social de esos valores o de cualquier sistema de salud es altísimo. Para que tengan un dato, nosotros hicimos una investigación, varias en distintas obras sociales, y por ejemplo IOSFA, que es la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, los medicamentos de alto precio eran solicitados por el 1% de los afiliados, que lo necesitaban seguramente, ¿sí? Ahora, ese 1% implicaba el 25% de la financiación total de esa obra social. Y en muchos casos quizás esos medicamentos no cambiaban la historia natural de esa enfermedad, no mejoraban esa enfermedad. Y sin embargo sí eran indicados y sí eran prescriptos. Entonces acá también la evaluación de tecnologías sanitarias tiene un rol esencial, porque también ese documento que a veces quienes trabajamos y quienes hacemos evaluación parece que solamente es un PDF aislado, que después muchos estamos pensando, bueno, ¿se leerá completo? ¿No se leerá completo? ¿Se analizará? Y en realidad ese documento debería tener un uso para poder negociar ese precio, poder ser la herramienta científica para negociar ese precio, si es que el medicamento, que la tecnología realmente tiene una eficacia probada. ¿Sí? Si realmente una eficacia probada, efectos adversos adecuados, ese documento podría servir para negociar ese precio y decir, como hacen otros países, bueno, en realidad yo puedo pagar hasta este límite. Esto es lo que el sistema puede soportar. Necesito negociar y necesito que haya una reducción de ese valor, ¿sí? Entonces ahí, nuevamente, la tecnología sanitaria tiene una importancia y una implicancia. Para ir cerrando, hay un dato que me pareció muy importante con esto, ¿no? A veces parecería que la medicina o los tratamientos de precisión se contraponen o no a lo que sería, digamos, la salud pública o la salud comunitaria. Y en realidad no es que sea una o la otra, sino es tratar de encontrar, digamos, alternativas para estos desafíos. Pero sí apareció un estudio este año me pareció a mí, por lo menos humildemente, muy interesante, en la revista Lancet, de este año 2025, que evaluó qué pasó con las incorporaciones de 20 años de los productos, de los medicamentos al sistema de salud inglés, por NICE, ¿sí? Por la agencia que incorpora medicamentos al sistema de salud inglés. O sea, analizaron todos los medicamentos que se incorporaron. ¿Con qué sentido? Con ver si esa incorporación implicaba mayor, digamos, salud para toda la población. Es decir, si esa incorporación individual de cada tratamiento implicaba mayor, digamos, salud para toda la población. También, digamos, algunos pueden decir, bueno, sí, evidentemente se incorporan más medicamentos que son costo efectivos y demás, va a haber más salud. Y para muchos que en realidad no teníamos el dato, ahora sí lo tenemos, pero teníamos cierta hipótesis, en realidad se encontró todo lo opuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el haber derivado recursos a cobertura de ciertos medicamentos impactó en otros que ya cubría el sistema. Y esos utilizaron un dato que no sé si hay economistas en la sala, creo que estaban así por ahí, lo había visto, no sé si sigue estando, pero bueno, para ciertos economistas, así un compañero del CUFAR y de la Red Argentina de Evaluación de Tecnologías, voy a dar un dato que quizás utiliza mucho, que a nosotros también nos sirve mucho, que tiene que ver con la cantidad de años de vida ganados ajustados por calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es analizar en una población, bueno, cuántos años de vida ganó por la incorporación de esta tecnología, pero no solo el año de vida, es decir, vivió un año más, 2 años más, sino que sea un año de vida con calidad de vida adecuada. Porque si voy a tener medio año de vida, pero no voy a poder salir de mi casa, no voy a poder ver a mis amigos, no voy a poder hacer mi trabajo, bueno,
es para discutir filosóficamente si eso es vida o no, ¿sí? Entonces esto se llama años de vida ajustado por calidad. Y el haber incorporado esas tecnologías en esos 20 años, lo que produjo es una pérdida de 1 millón de años de vida ganados por calidad en todo el sistema y en toda la población inglesa. Una pérdida de 1 millón de años de vida ajustados por calidad, ¿sí? Por haber utilizado esos recursos que a nivel individual, obviamente a nivel individual y de derecho individual de cada persona, quizás era costo efectivo para su tratamiento. Pero bueno, es una pregunta que no tengo la respuesta, pero sí para socializarla, de qué implicó eso a nivel colectivo, y también Dora habló de eso, ¿no? De lo colectivo, lo individual. Y eso es algo que, digamos, OMS dice, bueno, se necesitan en este tipo de tratamientos y de evaluaciones un nuevo contrato social. Hay que discutir esto, ¿sí? Porque quizás individualmente eso, para las personas que lo asumieron, y no en todos los casos, ¿no? Porque también dependía de qué especialidad era. Para infectología, sin duda, había años ganados. Ahora, para oncología, quizás no. Entonces eso necesita una discusión plural, amplia, y necesita que el sistema de evaluación de tecnologías sanitarias incorpore a todos los sectores. En la segunda parte, capaz daré algunos más datos de eso. Bueno, muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Roberto Salvareza, presidente de la SIC de la provincia de Buenos Aires, exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y además investigador de CONICET. Buenos días a todos y todas. Un enorme gusto estar acá y poder compartir este panel con colegas de hospitales, de la Facultad de Ciencias Exactas, de la Universidad de Buenos Aires, y tener aquí a dos compañeros con los cuales nos tocó transitar la pandemia aquí en la provincia y en el Ministerio de Ciencia, y con Dora, que también compartí el directorio del CONICET, y muchas veces tuvimos discusiones sobre las ciencias duras, tremendas, y las ciencias blandas. Exactamente, yo creo que habría que haberlas grabado para ponerlas, pero bueno, hemos llegado a acuerdos. Exactamente. Que he ganado yo. Sí, bueno, fueron tal vez rendiciones más que acuerdos, pero bueno, es para poner un poco de humor en escenarios que son realmente complejos, ¿no? A mí me habían pasado dos preguntas que creo recordar. Una era sobre cómo afectaban las tensiones que ocurrían entre el gobierno nacional y el sistema de ciencia, cómo repercutían en la provincia. Entonces el primer punto es traducir la palabra, cuáles son las tensiones que hoy crea el gobierno nacional sobre el sistema de ciencia. Y yo diría que se puede identificar claramente dos elementos de tensión, hay otros, pero tomemos dos que creo que son los más significativos. Uno de ellos es el enorme desfinanciamiento que está teniendo el sistema científico nacional, pasar de una inversión, hablo del Estado, de un 0,35% del PBI en la función ciencia y técnica a un 0,19%, es realmente brutal. Y esto ha ocurrido en lo que va del 24 al 25. Es un desfinanciamiento enorme que está afectando a todo el sistema de ciencia, pero no es el único, y tal vez hay otro que inclusive es más importante, y es lo simbólico, ¿no? El tema de que el presidente de la nación habla de la casta, ¿no? Los científicos son casta, que tienen privilegios, y hemos visto su sistema en redes hablar de los ñoquis del sistema de ciencia, que tendrían que ganarse el dinero con el sudor de su frente. Bueno, una serie de circunstancias que hacen que la actividad científica hoy en día se vea difícil, ¿no? Uno se pone en el joven profesional que acaba de recibirse y que quiere emprender una carrera científica en nuestro país, lo dude.
¿Cuál es el futuro que tengo yo como científico? Esto no es menor porque cuando uno mira la cantidad de investigadores que tiene Argentina por mil trabajadores activos, que es la población económicamente activa, se encuentra que tiene 3, ¿no? Es un número muy bueno en Latinoamérica, pero que está muy por debajo de los países que más desarrollo, que tienen la punta tecnológica, que nos triplican o nos cuatriplican, ¿no? El caso de Corea, que tiene 14, Israel un número semejante, 8 y 9 son los valores que tienen desde Alemania, Estados Unidos. Es decir, a nosotros nos faltan recursos humanos en investigación. Es un punto importante en la discusión. Cuando uno desfinancia el sistema, ataca a los investigadores, está atacando también la posibilidad de que los jóvenes continúen en esta actividad, que es una actividad que todos sabemos apunta también al crecimiento y al desarrollo del bienestar de los ciudadanos. Estos dos componentes, estas dos tensiones, no son nuevas a este gobierno. Con distinta intensidad ha sido aplicada por otros gobiernos neoliberales. Ayer salió Lino Barañao hablando de que estaban destruyendo la ciencia, ¿no? La verdad que yo le diría a Lino, fíjate cuánto bajó durante tu gestión, en la época de Macri, la inversión, que se contrapone totalmente a su etapa en el gobierno de Néstor y Cristina, que hubo un aumento concreto de la inversión y una apreciación de la ciencia muy importante. Fue tal vez la mejor época que hemos vivido los científicos en la Argentina. Dejando estos elementos sobre la mesa, cabría decir, no es nuevo para las economías, para los gobiernos neoliberales, tal vez porque siempre aparece este término de ajuste, ¿no? De ajuste, ¿por qué? Porque Argentina siempre tiene pendiente estos endeudamientos externos que hacen que cuando aparezcan este gobierno aparezca la variable, tengo que ajustar, tengo que cumplir lo que me pide el fondo, con el Macri, con el préstamo, y ahora también, o sea que hay algún componente que es un poco propio de lo que le pasa a la Argentina, y que no está presente en otros países, ¿no? Y después sí, ciertos componentes novedosos, que los ponía muy sobre la mesa Dora, ¿no? El hecho de que aparezcan, no solo aquí, sino en el mundo, ya a nivel gubernamental, que lideran o se montan en minorías que se expresaban antes como movimientos marginales, antivacunas, terraplanismo. Aparece esto de... no te voy a robar. No lo voy a decir, ya sabes. Pero aparecen elementos nuevos. Esos sí son elementos que hacen todavía más compleja la situación. Después de analizar estos elementos, olvidé otro también que es común a todas las etapas neoliberales, que es el ataque a las ciencias sociales, ¿no? Efectivamente, siempre cuando hay políticas de ajuste en nuestro país, aparecen las voces de las ciencias sociales que dicen, bueno, pero están generando más pobres, o miren que se está derrumbando los sistemas de salud. Entonces, estos son siempre un punto que hay que desarticular, porque es un rival, alguien que golpea la puerta y que nos dice, paren un momento porque los datos que hay no son verdad, no se quieren instalar temáticas, por ejemplo, el tema de la inseguridad, que bueno, después va a los datos, ¿no? Atacando a la provincia de Buenos Aires ahora, cuando uno va a los datos concretos, se ve que eso no es cierto. Entonces, el descrédito de las ciencias sociales también va acompañado de políticas que hacen a situaciones que hacen cuestionamiento de políticas que llevan adelante los gobiernos neoliberales. Entonces, aquí un poco para ver las tensiones. Y el impacto que tiene en la provincia de Buenos Aires, a nivel de nuestra provincia, a nivel de todas las provincias, es enorme, ¿no? Fíjense ustedes que por ley el gobierno dispone de unos 150.000 millones, lo disponía el año pasado, lo vuelve a disponer este año que está prorrogado el presupuesto, en lo que
el programa de federalización de la ciencia, que son fondos para ciencia para las provincias, construir ciencia, equipar ciencia. Bueno, nuestro ponderado secretario de Ciencia y Tecnología hoy, todos los que pasaron, no han gastado un peso, cero ejecución del programa, cero. Entonces está claro de que eso tiene un impacto directo, porque eran obras que se iban a hacer de infraestructura, laboratorios, equipamientos, muchos de los cuales terminan en el área biomédica, muy importante en la Argentina. Esto no va a ocurrir, ¿no? Pues está ahí frenado y ese dinero está, no es que no hay plata, está en el presupuesto. Entren en MECOM, quien ejecuta, miren el presupuesto y van a ver que está ahí, cero ejecución el año pasado, cero ejecución este año. Entonces tenemos ahí que hay un impacto directo. En el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, el efecto es muy importante. Nosotros tenemos aquí concentrado 1/3 del aparato científico de nuestro país. Y tenemos también 1/3 de los investigadores, investigadoras, docentes, investigadores que tiene la Argentina. 25 universidades nacionales, 2 provinciales, 4 centros científicos del CONICET, 2 sedes regionales del INTA, hoy también profundamente afectado. La Comisión de Energía Atómica con el Centro Atómico E6, Atucha, es decir, toda la provincia de Buenos Aires sufre ese recorte con muchísima intensidad. Y esto lo vamos a ver después, si hay la segunda etapa de preguntas, cómo desde la provincia, con un esfuerzo importante del gobernador, están aportando elementos que nunca pueden sustituir lo que abandona, lo que deserta el gobierno nacional, pero sí permiten dar un horizonte de que, bueno, hay otras políticas, hay un horizonte de un cambio, todo de que va a salir el sol, va a aparecer la luz, y demás, tiene una expresión política concreta que puede traducirse nuevamente en una valorización del conocimiento, que es lo importante, valorar el conocimiento como una herramienta de transformación y que permita que los argentinos vivan mejor. Así, bueno, esto lo contaré en la segunda etapa. Después me dijeron que hable brevemente del tema 90-10, ¿no? ¿Qué es este tema de 90-10? Si uno mira globalmente cuánto se dedica de financiamiento a las enfermedades que ocurren en los países desarrollados, el 90% está ahí, el 10% de las enfermedades que sufren hoy los habitantes del mundo. Mientras que hay un 10% de financiamiento, ¿para qué? Para el resto, para el 90%. ¿No? Y esto que en términos globales es una cantidad que se distribuye de esa manera, un 90% va a un 10% y a la inversa, en realidad tiene una expresión en lo que sucede, en cómo los países distribuyen su financiamiento de ciencia, porque hay que ver cuánto dedica el mundo subdesarrollado, en desarrollo, pobre, como ustedes quieran llamarlo, en ciencia y cuánto dedican los países que tienen más desarrollo. Para que tengan una idea, hoy los países desarrollados hablo desde Corea hasta Estados Unidos, están dedicando entre un 6 y un 2% de sus PBI, ¿no? Mientras que los países pobres, en desarrollo, excepción, hablo de Brasil, que da el 1%, el resto está por debajo del 5%, por lejos. Entonces, los países pobres dedican poco dinero a sus sistemas de ciencia. Y por otro lado, 0,5 es el que tenía Argentina, ¿no? 0,5 en su momento, en los mejores momentos, estamos muy por debajo de ese valor. Digo, históricamente un 0,5, pero compárenlo con valores que van del 2 a el 6%, ¿no? Y por otro lado, imagínense un 2% sobre un PBI que es 30 veces mayor que el nuestro, ¿no? Si es un 0,5 de 600.000 millones, el otro es un PBI 30 veces mayor y un 2%. Entonces, las cifras son incomparables. Y cuando uno mira a quién es el que hace esa investigación, qué sectores hacen la investigación, se encuentra con algo que a veces no todos sabemos, que 2/3 de la investigación en los países desarrollados los hacen las empresas. Entonces, ahí vemos claramente que gran parte de esa masa que se dedica a la investigación está en manos de empresas que están mirando el mercado. Y cuando miramos el área de salud, podemos entender claramente a dónde van destinados los desarrollos científicos del mundo desarrollado. Va a ir a aquellos lugares donde
donde o aquellas enfermedades, atender aquellas que le permite ganar dinero. Esa es la situación. Ahora imagínense ustedes con países como los nuestros, Latinoamérica, África, donde llegamos en los mejores momentos a un 0,5, un 0,6, donde el Estado es quien invierte, porque ahí se da vuelta la ecuación. En Argentina nosotros ponemos un 0,4, 0,40 del PBI, mientras que el sector privado puede ser 0,11. ¿Qué podemos esperar? ¿No? Tenemos bajos PBI, tenemos también baja inversión. Bueno, entonces ahí surge que la única manera de atender las necesidades que tiene la Argentina es a partir de una intervención del Estado. Si no es el Estado que interviene, esos magros fondos, esos pocos fondos que tenemos, si no los usamos inteligentemente para innovar, para desarrollar tecnología y para solucionar los problemas que tenemos, difícilmente nos los van a solucionar de afuera, porque la lógica es otra. No podemos esperar que esa ecuación de las Naciones Unidas diga no, vamos a cambiarla, vamos a hacer 50 y 50. No lo van a hacer. Nosotros tenemos que darnos nuestra estrategia, y la construcción de una estrategia en el área de salud que involucre la interacción entre un sistema de ciencia de la Argentina, el mejor de Latinoamérica, vapuleado pero el mejor, y nuestro sistema de salud también el mejor de Latinoamérica, permitir atender las necesidades que tienen hoy en día nuestros ciudadanos y tomar la provincia de Buenos Aires como un ejemplo de lo que se está ocurriendo, yo diría como un piloto de lo que se puede hacer. Así que me voy a guardar qué se puede hacer desde ciencia como qué iniciativas se pueden tomar en la provincia para la segunda etapa, pero sí dejarles este panorama de lo que está sucediendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Bueno, está muy prometedora la segunda parte y no nos va a quedar casi tiempo, así que bueno, vamos a pasar rápidamente a Nico. ¿Querés hablar o no? Cuando termine Daniel, bueno, las preguntas, perfecto. Dale. Bueno, entonces le damos la palabra a Daniel Goyán, actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, así que bueno, no mucho más para presentar a Daniel, que no les... Ya está. Vamos, Daniel. Bueno, hola, buenos días, tardes, no sé, buenos días a todos y todas. Primero quiero decir que el enemigo expresado por los factores de poder y hoy este gobierno que tenemos trabaja el aspecto simbólico de una manera espectacular. Por eso Lilia Lemoyne es secretaria. Porque, no, les quiero explicar, hay un diputado que es de origen pro, pero que ahora juega más en este tándem como el gobierno, que trabajó 8 años en INVAP, que es rionegrino, que, a ver, podrá tener una visión de derecha, pero más o menos del tema nuclear entiende, de la ciencia y la tecnología de los actores del sistema entiende. Lo pusieron a ese, y está en la comisión. Pusieron a Lilia Lemoyne, terraplanista, antivacuna, porque trabajan sobre lo simbólico, sobre esto que estamos hablando hace rato ya, y el tema de la batalla cultural. Bueno, la pregunta que me habían hecho era un poco qué pasa con este cambio de paradigma de la ciencia, qué está sucediendo, si está en crisis, y si eso está relacionado con la crisis de los sistemas políticos democráticos, por lo menos occidentales. Bueno, la verdad que en 10 minutos contestar esto, que es más o menos entre lo que creemos que son las variables que juegan en este teatro de operaciones que hay que explicar, entre las que pensamos que conocemos, entre las que creemos que conocemos y las que no conocemos, necesitaríamos más o menos 5 días, pero vamos a tratar de hacer algunos tips, como dicen ahora, para tratar de alimentar el debate. Pero obviamente, bueno, todo el mundo dice, uno le pregunta a quien le pregunta, que la ciencia y la tecnología, al que le preguntes,
te va a decir que es el futuro, que son los países, la agregación de valor, etcétera, 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 todo lo que... ¿no? Ahora, el tema que a veces no sabemos si estamos hablando ni siquiera de lo mismo. Nosotros cuando hablamos de ciencia según la visión que tengamos, y obviamente por ahí estamos hablando de cosas diferentes. A ver, nosotros hablamos del mal de Chagas. La ciencia ya nos dijo cómo qué hay que hacer para terminar con el mal de Chagas, hace rato. Ahora seguimos buscando una vacuna porque no podemos resolver con las políticas adecuadas terminar con el vector, que es la vinchuca, y que se sabe cómo se debería hacer. Terminar con la pobreza, con los dulces, etc. Entonces, seguimos buscando una vacuna que seguramente, si aparece, será carísima, y entonces seguiremos con la ciencia aportando a que algo que lo resolvíamos de otra manera, con justicia social, calidad de vida y dignidad de vida, encima seguimos con ese problema y hay que pagar la vacuna. Yo digo, el tema es, como en todos los órdenes en general, no solamente la ciencia, ¿quién es el dueño del circo? ¿Quién se está quedando con las ganancias extraordinarias que producen el desarrollo de lo que llamamos ciencia? Sin por eso dejar de decir que la ciencia sí que aporta que estiremos la vida, aporta un montón de cosas. Ahora, como decías vos recién hace un rato, tu nombre, Cristian, como decías Cristian, nosotros tenemos una enorme cantidad de estudios muy fuertes y de gente muy prestigiosa que te dice que por lo menos en el área de la salud estamos investigando para los intereses que cuando empezás a rascar terminan siendo BlackRock, Vanguard. Cuando empezás a rascar qué hay detrás de todas estas investigaciones de medicina de precisión, etcétera, y quién las financia, son fondos globales de inversión. Y fondos globales de inversión que trabajan con un criterio de renta extraordinaria todo el tiempo. Siempre los medicamentos tuvieron renta extraordinaria, siempre. Por eso jamás quisieron aceptar que se conocieran los costos de producción, jamás. La ley Oniativi en la Argentina, que lo exigía, bueno, le dieron un golpe de Estado también. Sí, esa ley cuando salió fue tratada en el Congreso de los Estados Unidos y salió como una moción de repudio a la ley argentina del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, el tema es, nosotros entendemos la ciencia, lo decía Carrillo, con el objetivo y el destino de mejorar la vida de los pueblos. El problema es que en estos momentos la ciencia, a la ciencia, por lo menos de lo que se publica en muchos artículos de revistas indexadas y de referatos, hoy lo tenés que tomar todo con pinzas. Nos pasó con la pandemia, que tuvimos publicaciones más de 300 y pico, que no tenían revisión de pares, y luego de la revisión de pares, esas 300 y pico dijeron, no, la verdad que esto... Bueno, mientras tanto, no tiene asidero científico. Mientras tanto ya había pasado la pandemia y habíamos tomado todas las porquerías que nos habían dicho, y bueno, y era la ciencia, y estaba publicado preventivamente ahí porque había que tirar cosas a ver cómo enfrentábamos ese fenómeno. Vivimos una crisis, claramente, vivimos una crisis, ya se explicó acá de la crisis de Argentina, porque la crisis argentina ya es otra cosa, que después vamos a comentar un ratito. Digo, vivimos una crisis que además está inmersa, otra variable, sobre cambios de paradigmas a escala mundial acerca de quién es el que va y el que está produciendo mayor cantidad de conocimiento científico en este momento. ¿Y para quiénes? Y cómo se distribuye y se redistribuye los recursos, las ganancias que producen esos desarrollos. Según los países es muy distinto. Pero es cierto que son muy pocos los que lo están haciendo. Y en el medio de un mundo en donde básicamente el motivo
principal de los seres humanos, como se nos consideran a los seres humanos, es que consumimos. Y la ciencia nos está diciendo, a este nivel de consumo absolutamente irracional, mal distribuido, la ciencia también nos dice, hacemos pelota al mundo donde vivimos en cosa de décadas. Sin embargo, esa ciencia lo dice y no pasa nada. Seguimos con otra lógica, que es una lógica autodestructiva de la humanidad. Entonces, claro que está en crisis, pero ¿está en crisis la ciencia o está en crisis los modelos sociales en los que estamos viviendo? Porque nos pasa lo mismo con la educación, nos pasa lo mismo con la salud, nos pasa lo mismo con el arte, con la cultura y con todos los ámbitos de la vida. Estamos viviendo una etapa en donde los seres humanos somos vistos como consumidores. Es más, nuestra Constitución, menos mal que agregamos los pactos internacionales en salud, porque los 2 renglones de salud hablan de que somos consumidores de servicios de salud, ¿no? Lo que se había escrito en el 94 en la Constitución. Estamos viviendo un mundo en el medio, además de la pérdida de la hegemonía del país que la tenía hasta este momento, y el auge de otra sociedad que hoy, hablando, por ejemplo, de inteligencia artificial, de 2.100 patentes de inteligencia artificial que se presentaron el último año, el 73% son chinas. Y las 10 primeras empresas con mayor cantidad de patentes son chinas. Y no son solamente el chip GPT para boludear, que de paso le digo, cuando alguien le pregunta algo al ChatGPT, no le diga después gracias, porque cada vez que te vuelve a contestar son miles y miles de watts de energía que gastamos. No, es impresionante. 200 millones de consultas por día ChatGPT, que se consumen lo que consume una ciudad de 60.000 habitantes, ¿no? Está bárbaro. Ahora los chinos, por suerte, encontraron algo que gasta mucho menos, y supongo que se irá por ahí. No es cuestión de negar esta realidad. Pero cuidado, estamos en los albores en donde las grandes corporaciones y los grandes países imperialistas que se han quedado con el conocimiento de la humanidad y se han especializado en quedarse con el conocimiento de todo lo que se produce en el mundo. En Argentina nos han robado talento de todo tipo y nos han robado... Bueno, ahora tienen una herramienta todavía mucho más poderosa, que es afanarnos todos los datos, ¿no? Están en eso. Eso es la inteligencia artificial, para eso la quieren. Robarnos todos los datos. Inteligencia artificial no es otra cosa que enorme cantidad de datos, velocidad enorme de procesar esos datos y meter un algoritmo que te da definiciones cada vez más lógicas. Aunque a veces se equivocan. Otro día nos íbamos con 4 matrimonios, todos medio jovatos, a las termas, por eso íbamos a las termas. Y uno me manda, che, suspendamos. ¿Por qué? Dice, porque le pregunté al ChatGPT y me dice que las termas están todas inundadas, las de Federación. Le digo, mirá, disculpame, el ChatGPT sabrá mucho, pero Federación no se puede inundar como está ahora. ¿Vos averiguaste en Google? No, me dice, un tipo de 73 pirulos. Mi nieto me dice que eso es del Paleolítico. Lo que más me preocupa a mí no es que las termas no estaban inundadas porque faltó agregar datos que no estaban actualizados, y eso se va a hacer, sino que le creamos al teléfono todo el tiempo lo que nos dice el chat, es la verdad revelada. Digamos, esto es el problema que estamos teniendo como humanidad, en donde ya las relaciones interpersonales estaban complicadas a partir de estar mediados por esto, y ahora ya no son interpersonales, es una máquina que te dice todo lo que tenés que hacer en tu vida. Y este chabón de 73 años dice, no, vos estás atrasado, ¿qué me voy a perder tiempo en googlear? Porque googlear era, mira, el rincón del vago al lado de esto es un producto. Sí, porque por lo menos lo tenías que leer, viste, un poco. Bueno, esto está generando una serie de problemas. Vuelvo a repetir, sería muy largo. Hace rato que venimos viendo que todo esto además impacta en la salud mental de la población, y le andamos echando la culpa de toda la pandemia. La pandemia aceleró ciertas cosas, pero esto ya venía.
y ya sabíamos que para el año 2010, 2015, 2020, el principal problema de salud de la humanidad iba a ser los trastornos de salud mental. Y todas estas cositas tienen mucho que ver con eso. Digo, por eso, ciencia para qué y su relación con lo que yo creo que muchos ya pensamos que es una crisis que hasta algunos se animan a decir civilizatoria, de lo que está pasando con la humanidad en estos momentos y en el medio, además, de una pérdida de paradigma, de predominancia de una de las potencias que que obviamente no va a vender su derrota fácil, ¿no? Va a generar mucho, va a ser tiempo de muchas turbulencias. Y la ciencia va a estar ahí también, vapuleada por todo esto. Ya dijo Roberto los datos, algunos de los datos son terribles, porque en Argentina pasa otra cosa, todavía mucho peor. Estábamos el otro día en Mendoza y una de las decanas que estaba comentó de las áreas sociales, de origen radical, muy gorila, pero claro, la están haciendo pelota. La están haciendo pelota con el visto bueno del bloque radical, que les votó todo esto para todos estos ajustes. Entonces, está en una seria contradicción. Pero quiso meter en el medio del debate, volver al debate de si la ciencia es blanda, si la ciencia es dura, si el tema de las ciencias sociales, no ciencias sociales. Y la verdad, que yo cuando le respondo le digo, mirá, la verdad que eso, dirían los abogados, deviene abstracto, porque lo que estamos discutiendo ahora es si vamos a tener ciencia en la Argentina a fin de año o el daño estructural que están haciendo nos va a costar después décadas de revertir, porque se nos están yendo masivamente los investigadores, los mejores, los jóvenes, todos se están yendo. No se anotan para entrar a una carrera que además todavía no tiene ingreso. No hay herramienta de financiamiento porque en 16 meses no juntaron y nombraron el directorio del principal instrumento de financiamiento. Y el otro, que es la Secretaría, se quedó con 70.000 millones sin repartir el año pasado, simplemente pidiendo auditoría y boludeces para no repartir el dinero. Están decididos a hacer lo que dijo el presidente Milei, destruir el Estado. Y como acá la ciencia, la financia, principalmente el Estado, y así debe ser, obviamente estamos perdidos. La última consideración. Dora hablaba como que ellos se están apropiando, ¿no?, de lo que era nuestro. También vos mencionaste, nos han quitado. Y ahí yo tengo una pregunta y quizá una disidencia. ¿Ellos se apropiaron o nos han quitado, o nosotros dejamos que ellos se apropiaran y que ellos nos los quitaran? Porque nadie va a negar el poder que tienen. Pero nosotros, si vamos a llorar sobre el poder que ellos tienen, y estamos fritos. Lo que tenemos que poder ser capaces de indagar es qué es lo que nosotros no hicimos, qué nos faltó, qué hay que hacer para poder equiparar ese poder, porque ese poder lo va a tener siempre, ¿eh? Y más que nosotros, en fierro no le vamos a ganar, porque ellos tienen todos los recursos económicos disponibles. Nosotros lo único que tenemos para afrontar eso es el pueblo y el pueblo organizado. No hay otra cosa, no tenemos... Y yo les sugiero que vean, para quien no la haya visto, una película que hizo Pino Solanas en el año 1973. Es un reportaje al general Perón que se llama Actualización política doctrinaria para la toma del poder, no del gobierno, del poder. Es tiempo que en Argentina, con el sujeto pueblo participando activamente de esto, empecemos a discutir el poder. Con ganar un gobierno no alcanza ni para la ciencia, ni para la tecnología, ni para la salud. ¿Podemos lograr cosas? Sí, tenemos un techo seguro. Los cambios estructurales hay que hacerlas con el sujeto pueblo organizado y participando activamente de los destinos de su patria. Si no, seremos colonias. Gracias.
Hola. Bueno, agradecemos esta primer parte a las y los ponentes y bueno, la tiranía del tiempo, tenemos muy poco tiempo, pero un dispositivo con el cual organizarnos también para continuar la discusión. En ese sentido, le priorizamos la pregunta a Nicolás y luego continuamos con la segunda parte, que le pedimos que sean breves y vamos a una parte más propositiva para continuar con este panel. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta mesa me parece que es urgente, ¿no? Es indispensable. Que tenemos que discutir bastante. Estamos registrándolo porque me parece que es necesario continuar, ¿no? Impulsar un debate muy grande respecto de esto. Yo tengo un par de cosas que me generan una duda o problemas que quiero plantear. Una del orden general, el orden de la ciencia, de cómo se construye conocimiento, iba a decir verdad, pero bueno, cómo se construye conocimiento. Y ahí tengo, por supuesto que uno dice, bueno, el terraplanismo o esta idea de poner a los más impúdicos a hablar de ciencia. Ahí Jorge Alemán dice una cosa que yo me gusta como la dice, estoy muy de acuerdo y la plantea en el mismo lugar que creo que yo la veo, que es desde el ateísmo, desde el ateo. Dice que la crisis que genera la religión, la ausencia de religiones de los últimos tiempos, nos genera un problema muy grande respecto al pudor. La ausencia de pudor no nos permite tener una cuestión social o moral general y nos permitimos a gente decir, o sea, hay gente que está diciendo cosas que son barbaridades absolutas sin consecuencias porque no tiene ningún tipo de pudor. Que eso es una novedad dentro de todo, porque antes, por más que no había consecuencias penales por decir barbaridades, no se instalaba en el sentido común que cualquier cosa es posible. Y eso es el enemigo número uno de los que pensamos en la ciencia como una herramienta de la transformación. Y lo hacen de una manera muy, muy tremenda, muy explícita y nos ponen en riesgo a nosotros lo que estamos haciendo. Y hay una cosa que primer punto que yo creo que viene muy claro, tenemos una crisis gigantesca. Las instituciones están muy malas, decía capacidad de vacunar muy baja, la capacidad de vacunar muy baja, sin duda que es porque la institución, sistema de salud, no está logrando ser tan escuchado como lo logramos hasta la pandemia o antes, ¿no? Ya venía en crisis, no digo que sea la pandemia tampoco, pero bueno. Y hoy ustedes pueden ver los influencers científicos son muy renombrados. En las redes sociales hay gente que bajo el título biólogo, bajo el título médico, general médico neurólogo, neurocosa, psiconeurocosa, sobre eso tiran una cantidad de fruta que es impresionante. A veces deliberadamente barbaridades y muchas veces un simplismo. Que si te sube la serotonina sos feliz, si te sube la dopamina estás estresado. Y eso, además de ser una barbaridad desde el punto de vista científico, opera mal en la cultura. Nos genera problemas muy grandes de un positivismo causalista muy grande. Entonces yo primero digo, ¿y qué tenemos que hacer entonces de las universidades? Yo le digo al Ministerio de Salud, yo tengo ganas de... O sea, aparece un médico diciendo barbaridades, yo digo, che, ¿qué hacemos con esto? En primera instancia, el Ministerio de Salud de la provincia no tiene el control de pares, ¿no, Dani? Tenemos una discusión ahí que darnos. Pero a mí me parece un problema muy grande. Opera eso, produce, más allá que el tipo le genere billete para su bolsillo, opera en la sociedad. Entonces yo creo que hay un problema muy grande respecto de qué hacemos con el terraplanismo y cuál es la visión de la ciencia. Yo en una época de mi vida me dediqué a la investigación científica básica y lo que también me pasaba era que los investigadores científicos en la Facultad de Medicina de la UBA, totalmente aislados del contexto. Estaban en una competencia interna entre ellos para ver quién acumulaba más cositos, pero le importaba nada el entorno en ese contexto. Ellos ya pasaron 20 años, pero nada le importaba lo que pasaba alrededor. Supongo que la llegada de Cristina y todo lo que pasó en ciencia algo habrá movido, pero todavía veo que una enorme parte muy grande de esas instituciones tan significativas siguen compitiendo por papers a ver si publican ellos o los alemanes primero
nosotros teníamos un tema con las acuaporinas y no sé qué cosa, que están muy buenas. Lo que digo es, estamos disputando en ese terreno con los alemanes, con los israelíes y los yanquis, a ver quién publica más rápido, vamos a perder siempre. Y además no tiene ninguna consecuencia la ciencia destruida con esa ciencia que tiene una autonomía de pensamiento y moral tan alejada de la realidad. Eso es un punto que me parece que es crítico de la discusión. Y yendo a la medicina, ustedes no sé si saben, pero la industria farmacéutica estadounidense suele invitar a las personas influyentes del sistema de salud argentino a que vayan a Estados Unidos, ¿no, Mari? No, sí, ¿asco qué? Y vas a dar una vuelta por sistemas de ellos y te hablan de la medicina de precisión. Y lo que dicen, claro, uno dice medicina de precisión, suena lindo, lo que dicen en verdad es que la atención primaria de la salud fracasó porque ya no se puede hacer prevención buscando problemas comunitarios sociales, eso fracasó. Lo que hay que hacer es un buen mapeo genómico y fenotípico de las cosas que se expresan en las personas y de esa manera uno saber quién tiene tendencia a hacer hipertensión y con bajo qué mecanismo fisiopatológico de la hipertensión se va a hacer, de manera de darle una medicación seleccionada, biológicamente específica para ese proceso. Y esto viene para mí de un problema, ni hablar de la vuelta del otro, ¿no? De pensar que la serotonina te hace feliz y la dopamina te pone estresado, porque es un simplismo causalista biológico que creen que agota el absoluto abordaje de la ciencia. Eso es una primera discusión. Obviamente por eso tenés que decir que las ciencias sociales son lo peor que hay, porque sí, las ciencias sociales naturalmente son complejas, ¿no? Entonces ir a un causalismo simplista en ciencias biológicas que fracasa siempre, que nunca la pega. Pero además de ese problema, yo creo que es algo que nos viene pasando hace mucho tiempo, que tenemos que darnos una discusión y que por ejemplo en medicina lo aceptamos hace mucho tiempo cuando hablamos de la medicina basada en la evidencia. Cuando aparecen la concentración cuando aparece el neoliberalismo fuerte y se empiezan a concentrar los laboratorios, hacer grandes pool de laboratorios con una capacidad de tener muchos millones de dólares y poder hacer estudios poblacionales muy grandes, es cuando pueden lograr tener alguna evidencia científica porque tienen N gigantescos y le demuestran que en la PRI hacen tal cosa, 5 o 10 cositas que logran encontrar, el resto no hay ninguna evidencia científica. Pero con esas cositas que tienen, nos marcan la cancha de decirnos a todo lo que hacíamos medicina o ciencia de la salud, que lo que decíamos hasta ahí no era verdad, porque la única verdad es la medicina basada en la evidencia, porque tiene un estudio doble estandarizado, doble ciego, etc. Ahí se les acabó. Después empezamos con los bichos y se les acabó muy rápidamente la innovación tecnológica científica para poder hacer estudios de esa característica. Cortaron con la medicina basada en la evidencia como patrón de la verdad y lo tenemos medicina de precisión, que es una medicina de un causalismo fisiológico que solo opera en las enfermedades poco frecuentes, cuando aparece un gen muy raro que te genera una enfermedad. Es tan determinante ese biológico que te genera. Pero el traslado de esa causalidad a las enfermedades de alta prevalencia, además de una osadía, es la ruptura absoluta del sistema de salud. Esto te tira por la ventana del sistema de salud. Y lo tremendamente extraño es que el sistema de salud lo están rompiendo los ganadores. No lo están rompiendo los pueblos abandonados que no llegan a acceder a un derecho de salud básica. Las multinacionales mega archimillonarias son los que están tensando la idea del derecho a la salud. Entonces yo creo que están muy concatenadas estas cosas, pero al menos ahí están mi planteo y mis problemáticas. Yo creo que necesitamos sentarnos a discutir no tanto técnica, perdón, que es terrible lo que estoy diciendo, sino ciencia. No tanto la aplicación sobre la sociedad de las cosas que están, porque están y pueden ser buenas o malas, qué sé yo, sino cómo se construyen esos paradigmas de pensamiento y de verdad. Me parece que nos hace falta una discusión que haga que todos los científicos empecemos a hablar de que esto lo vamos a perder, porque si la ciencia está en discusión de su valor absoluto, digamos, si no es para nada creíble, si cualquiera se puede parar con un título diciendo cualquier barbaridad o sin título a decir cualquier barbaridad, entonces no hay ninguna importancia social de hacer ciencia ni de encontrar cosas que le ayuden a la sociedad. Me parece que tenemos que dar esa discusión primero para homogeneizarnos entre nosotros y cortarla con la pavada interna, y luego intentar convocar a un pueblo
a una cosa distinta. Pero me parece que tenemos que primero darnos un camino muy grande, generar un movimiento de científicos que no estén pensando en cómo publican o cómo compiten entre ellos, sino en cómo vamos a construir una contrahegemonía ante tanta tiranía de la mentira o de la barbaridad. Esa me parece que es tan impúdico que no comprendo cómo no hay un rechazo generalizado en todo el sistema científico y sistema universitario. Esto lo tenemos que generar rápidamente porque no resiste nada, si no se nos acaba la idea de la ciencia. Antes que la idea del derecho a la salud, se nos va a acabar la idea de la ciencia. Y después viene obviamente el de la salud. Así que yo hago toda esta reflexión que me salió larguísima, y discúlpenme, pero lo que quería decir es, estos son los temas que a mí me preocupa muchísimo que gente que usa la técnica tanto como ella, tecnología tanto como ella, que usan la IA, dije ellos y pensé que no iba a decir, disculpen, no quiero decir ellos. Hay un sector que utiliza muchísimo la tecnología, la ciencia, la inteligencia artificial, incluso las encuestas, o sea, utilizan muchos los derivados de las ciencias, pero lo atacan continuamente. Entonces eso no puede ser algo que es sin querer, no puede ser algo que no está... Me parece que hay un cierto guión relacionado con cómo se concentra aún más la riqueza por ciertos sectores. Me parece que es indispensable que tengamos una discusión muy popular al respecto de esto. Creo que tenemos que hacerla lo más transversal y comprensible por toda la sociedad. Me parece que tiene que estar atravesada la salud y la educación, que son los grandes motores sociales, que movilizamos mucha gente. Los científicos son pocos, entonces no pueden hablar entre científicos, tienen que primero discutir entre científicos y luego convocarnos a todos a una discusión que nos interpele, porque tenga que ver con cómo nosotros vivimos la vida todos los días. Y yo quiero pedirles eso a ustedes. Yo les quiero pedir que salgamos de gira. Yo sé que Dani lo hace, que bueno, hay muchos compañeros y compañeras que lo hacen, Roberto lo viene haciendo. Salgamos a hablar con todos los compañeros y compañeras que están de alguna manera vinculados con esto, bajarlo a una discusión comprensible para todos, para que no sea quienes han vivido la vida en la ciencia, y empecemos a pensar cómo lo ponemos en crisis, porque para la reconstrucción de lo que viene tenemos que primero reconstruir moralmente el valor de la sociedad y de la ciencia, y yo no estoy para nada dispuesto a permitir que en este tiempo que estamos viviendo ahora lo que nos gane es la pesadumbre, es la sensación de que no hay un destino, que se traduce en inmensas dificultades políticas que vemos todos los días, pero creo que acá hay uno de los puntos en los cuales es tan tangible y tan claro que tiene que ser un motor, y además yo sé que los científicos que ustedes tienen un enorme prestigio social y que si lo utilizamos bien vamos a llegar a como buscando. Bueno, esos son mis planteos y preguntas. ¿Quién toma la palabra después de esta pregunta, comentario de Nicolás? Soy la única representante del cupo disminuido. Bueno. Rápido. Primero, Cristian, extraordinario el análisis. Gracias, compañeros. Gracias a todos. El ministro, brillante. Bueno, simplemente, yo creo que completamente hay una división esquizofrénica, absolutamente esquizofrénica. Y en realidad, como dice mi querido amigo Rocco Carboni, que ahora está por ser sacrificado una vez más del CONICET, las extremas derechas vienen a psicotizarnos. Hay que saber. Porque fíjense ustedes, la verdad, el contraste no especular que existe entre el no crédito a la ciencia de ninguna manera, la negatividad, el negacionismo, la antivacuna, ciertas fórmulas. No tengo nada contra la gente ultra vegetariana, por favor, ni nada de eso. Lo que en realidad también muerde muchas veces la banquina de este lado es el principio de un naturalismo naturalista que no existe más. Somos más cultura que naturaleza. Hay que avivarse de eso. Cada vez somos más cultura. Es cierto, las arrugas están ahí y no morimos. Pero en realidad estamos atravesados, primero porque somos esencialmente seres sociales. Ni uno es individuo si no es social. No hay individuo si no es social. Dos. Digo, del otro lado,
está lo que Nicolás acaba de plantear, ¿no? La maximización esquizofrénica de la cultura científica que no tiene ningún vertedero y asidero más que la mera posibilidad de una oportunidad tangible, etcétera, etcétera, que vive inventando, tal como decía Cristian, que vive inventando inclusive esto de medicina de precisión. ¿Ma qué cosa? ¿Cómo se puede hacer preciso en un diagnóstico clínico en donde hay una serie? Por eso, lo decía el viejo Foucault, la clínica nunca será una ciencia, porque es un conjunto enorme de señales y de, evidentemente, de signos que deben ser interpretados y que están en cierta caducidad a propósito de la intermediación brutal de medios y medios y medios y medios y medios. Es bueno saber cuando un médico es malo, cuando te manda a hacer de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, dudá, que es lo que más le gusta a la gente. Dudá, porque el tipo no sabe qué carajo hacer. Entonces, dudá. Pero lo que quiero decir, pero esto lo sé muy bien porque hace 50 años que convivo con un clínico, che. De la vieja escuela, ¿no? Y bueno, y es aparentemente es una guerra perdida, pero yo creo que ha habido escuelas sociológicas muy impactantes, como la famosa escuela digamos, etcétera, avisando sobre la alienación tecnológica, la alienación tecnomédica. Que ahora nos dice esto: mapa genómico. La vez pasada discutía con alguien que me dijo, es fantástico Medipack, porque ahora vamos a tener mapa genómico y yo puedo decir a qué va a ser adicto. Perdón, digo, pero la adicción es algún elemento de la cultura. El cacao, el cigarro, no han sido traídos de Marte. Entonces ahí pobre se sintió medio mal. Dijo, avísame, porque la verdad, ¿cómo el mapa genómico va a adivinar disparates? Quiero terminar porque me entusiasmo y digo, bueno, miren, en esta materia primero lo que hay que hacer sí es volver sensata la vida. La sensatez de la vida es criticidad y es potencia con el común. La sensatez no previene de 2 o 3 augustos científicos, nunca puede ser así. Menos en términos tecnomédicos. Vamos a insistir en cosas viejas, en comunidad crítica, en comunidad que evidentemente puede discutirla un médico. Lo que pasa es que el sentido común varió. Si no te dan 80 píldoras, no estás tranquilo y no te vas. Esto es impresionante, ¿no? Lo que se ha conseguido como alteración. Y es como parte del sentido común, tal como decía. Si no te recetan las 1000 píldoras, decís que el médico, en fin, no sirve. Y para mí es lo contrario. Por último, decirles, porque me habían pedido eso. Sí, pero tenemos que romper los paradigmas viejos. En esta cuestión de diástole sístole, sí, tenemos que romper los paradigmas. Hay muchísimo paradigma bio que ya no sirve para nada, ¿está claro? Y no sirve y no sirve. Y obviamente los neurocientistas van a jorobar y los genoménicos van a venir a decirnos, miren, voy a terminar con una blasfemia. Gracias a Dulciquia sabemos perfectamente que en la neurociencia ha habido un equívoco brutal. Todos los neurocientistas, para trabajar cerebro humano femenino y masculino, han trabajado sobre 20 casos, 15 casos. Bueno, yo me acuerdo cuando estudiaba sociología, era impertinente, sin embargo había gente más metodóloga que decía 10 casos. No pasa nada con 10 casos. Promedio de 10 casos, ¿qué es? Disparate metodológico. Finalmente decirles no, que tenemos que ir a estas cuestiones sí, necesariamente a una revisión. Las neurocientistas feministas están haciendo una gran revolución. En este momento están todas coordinadas, su sede está en Suecia y están haciendo una quinta revolución. Les aviso a los compañeros varones que no tengan miedo a lo que viene, porque lo que tomaron
fueron las 1000 investigaciones más importantes y en vez de hacer los promedios, hicieron qué pasaban con los individuos. ¿Y saben lo que da? Tremendo para este congreso. Como yo digo, en el territorio libre de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. ¿Saben lo que da? Algo que no les va a dejar dormir. No hay cerebro femenino ni cerebro masculino. Hay un número terrible, endemoniado. Apréndanlo y no se sientan mal cuando se tironea de un lado, del otro, de más allá. No, yo un cortito porque la pregunta es ¿qué hacer? Hay alguien que dijo esa pregunta hace mucho tiempo. ¿Qué hacer? Hace rato que no venimos haciendo la pregunta esa, ¿qué hacer? Y hace poquito estábamos en Mendoza, en una reunión del Centro Científico Tecnológico, y después de tirar todas las pálidas de todo lo que pasaba, uno se para y dice, bueno, ¿y qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Y Nico, vos lo sabés bien, como lo sabía Mario Testa, Mario Robert, vos Dora, y una enorme cantidad de compañeras y compañeros del sanitarismo, que nos propusimos cuando dijimos vamos a armar un movimiento sanitario en la República Libre de Buenos Aires. Ya está muy consolidado, créanme que así nos ven los compañeros de otras provincias, y el campo de la salud mental ni te digo. Nos propusimos y dijimos que había que hacer exactamente esto. Había que generar una masa crítica muy grande de compañeros, de personas que pudiéramos organizarnos en torno a los objetivos de la salud y que dejara de ser los proyectos de salud de una usina de 5, 6, 10 tipos que supuestamente se la saben todas, y que esa era la diferencia entre el poder hacer y el no poder hacer. Si nos creíamos que un grupito de personas iban a hacer un proyecto, ganaba un gobierno X, subían al ministerio y cambiaban la historia, era imposible. Hay que hacerlo con el pueblo organizado, en este caso todo lo que se organiza alrededor de la salud. Y habría que hacerlo exactamente igual, como se está haciendo a nivel de las políticas de género, de los espacios, a nivel de la educación, a todo nivel, construyendo lo que decíamos hace un ratito, y permítanme terminar con alguien que en el año 1949, seguramente a varios les va a sonar, en un congreso de filosofía que reunió a más de 100 de los mejores filósofos del mundo, presentó una ponencia llamada Comunidad Organizada, y quiero leerle un pedacito que dice: la única forma de vencer al sistema demoliberal burgués, porque estamos atravesados por el sistema demoliberal burgués en todos los órdenes de la vida hoy, y todos, y el que habla, y todos, y tenemos que cambiar eso. La única forma es a través de la organización popular, con poder constituyente y que le permita ser protagonista de la historia y no simples espectadores de un menú del cual no participa, y elecciones que son solo opciones, construidas por los decentes, entre comillas, determinando una democracia cautiva y dependiente. Se imaginarán quién dijo esto. Si hacemos un poquito de esto, vamos a descubrir que hay que ir, valga la redundancia, descubriendo y generando nuevas herramientas, pero también pensemos de las que dejamos de usar y que tenemos que volver a usar, precisamente porque son las que necesitamos para poder transformar, que es muy distinto a ganar un gobierno. El próximo gobierno va a ser de corte nacional y popular en Argentina. Tenemos que estar preparados para levantar este desastre que han dejado a todo nivel. La ciencia y la tecnología es uno de los problemas, pero hay en todas las áreas. La única manera es que tengamos
un poder popular para oponerle al poder real que todos los días te machaca la vida. La batalla cultural no se gana nunca, la tenés que pelear siempre, a veces pasás a tener buenas comunidades. Sobre lo que planteaba Nico, que me parece que es muy importante el tema un poco del fin de la ciencia, ¿no? Se acaba la ciencia. Dar un poco que por un lado está esta destrucción, yo diría, sobre la sociedad, el cuestionamiento a la ciencia, la pérdida de credibilidad de la ciencia, ¿no? Con el terraplanismo, antivacunas, demás, pero en la práctica, debajo de esa comunicación primaria hay otros mensajes que uno puede leer, y es lo siguiente: no se va a dejar la ciencia de lado, se va a utilizar la ciencia para maximizar la ganancia de las corporaciones. Ese es el punto. Y hay que domesticar la ciencia, me refiero, hay que domesticar a los científicos, y hay que destruir aquellas áreas que pueden cuestionar la maximización de la renta de las grandes corporaciones. Por eso el ataque al ambientalismo está muy claro, porque esto implica con los pools petroleros, la minería, el ataque a la salud. ¿Por qué? Porque si atacamos lo que son los criterios médicos y demás, lo que pondremos finalmente son el mercado y las grandes corporaciones. Entonces, creo que hay dos niveles para leer esto. Uno es, necesitan desprestigiar la ciencia para dejar solo la ciencia que les sirve. Les sirve para maximizar el mercado. Esta es una metodología que ha sido muy utilizada. Rompamos todo para dejar solamente lo que queremos, ¿no? Entonces me parece que hay que ser cuidadosos en esto. Van a ir por desprestigiar la ciencia, pero esa ciencia la van a utilizar como utilizan la inteligencia artificial, Big Data, todo lo que hay de mecanismos. Hoy nadie cuestiona el extractivismo de parte de ellos, hablan de nuevos planes nucleares, todo lo que sea maximizar la rentabilidad, en el caso de inteligencia artificial vinculado con la energía nuclear, ¿no? Obviamente no la parte médica. Nada más eso, hay que tener en cuenta esto. Uno es el mensaje arriba y otro es el mensaje, lo que realmente se proponen hacer. Para finalizar mi participación, quería hablar sobre una de las preguntas que me habían sugerido las coordinadoras. En mi rol acá en el panel como la persona que es más de la academia, si yo soy más de la academia, lo que será el resto, pero digamos, soy representante de la facultad. Me parece que tenemos que hacer también, y acá con mucha responsabilidad y sabiendo que estoy flanqueado por gestores de la ciencia que han sido fundamentales para la historia argentina, tenemos que ver un poco para adentro cuán fácil nos es a los investigadores, a las investigadoras dentro de una universidad poder vincularse con ministerios, con municipios, con estamentos de gobierno, ¿no? Es verdad, para dentro de la facultad, en particular ciencias exactas, no se imaginan esta discusión de la ciencia básica como lo más puro, lo más importante, lo que todo lo puede, versus la transferencia, la investigación aplicada, y ni hablar vincularse con el sector comunitario o productivo, es bien complejo, ¿no? Entonces esta historia que bien habían enumerado acá de la productividad y de la valía de un investigador o una investigadora en función de la cantidad de papers que publica anualmente, es sin dudas, digamos, una parte de este sistema y que de alguna forma hace que las cosas no funcionen como uno desearía que funcionen, ¿no? Pero lo que también pasa dentro de las instituciones, y acá hablo de la universidad, hablo del CONICET, es que nosotros mismos nunca terminamos de transformar nuestras propias instituciones y nunca terminamos de revalorizar el trabajo vinculado a resolver problemas sociales, productivos, que no tienen que ver con cómo funciona una acuaporina, una membrana de
es una proteína de membrana o cómo funciona un EON, ¿no? Resolver la logística de recolección de residuos de una ciudad de 100.000 habitantes de características que son, pensemos en la provincia de Buenos Aires, bien distintas de diciembre a marzo, que de marzo a octubre, Miramar, por decir algo, bueno, es bien importante, digamos, porque seguramente al municipio de Miramar, digo Miramar porque estamos justo por empezar un trabajo con el municipio de Alvarado, entonces, digamos, lo planteé en esos términos, le va a ser fundamental para la gestión del municipio. No es trivial, la verdad que no me acuerdo ahora la cantidad de personas, pero había como del orden de los 100.000 durante el verano y del orden de los 10.000, 20.000 durante la época de verano. No es fácil resolver ese problema. Y la universidad tiene que darse cuenta que es un buen problema para resolver. Y el investigador, el grupo de investigación que se dedica a eso, cuando va a validar su chapa, ¿no? Porque como también dijo bien claro Roberto hace un rato, cuando desde el gobierno, la verdad que no quiero usar ningún adjetivo, desde los funcionarios del actual gobierno se ponen a discutir si los investigadores son ñoquis, si son castas y qué sé yo, no se me ocurren muchos trabajadores más evaluados que los investigadores e investigadoras del CONICET, ¿no? Año a año, cada tanto tiempo, tienen que demostrar que lo que dicen que hacen lo están haciendo y la plata que les dieron la tienen que justificar. A nadie le dan un nuevo subsidio si no justificó el anterior. Entonces, toda esta basofia que escuchamos por los medios de la plata no rendida, que es el verso que utilizan para no girarnos, uno de los versos, ¿no?, que utilizan para no girar más plata. Entonces, quiero decir, volviendo para atrás, cuando el CONICET tiene que evaluar a un investigador o una investigadora que lo que hizo fue resolver problemas de cierto tipo que no son los problemas que cotizan en el Science Citation Index, y bueno, el CONICET tampoco se muestra a veces de la mejor manera, digamos, ¿no? Entonces, existen los mecanismos, existen las redes, ni hablar de lo que podemos tardar de la universidad para hacer un convenio marco con un ministerio. No, ni hablar. Entonces, a veces lo que uno hace es apalancarse en las redes informales para después, sobre esas redes informales, ir erigiendo un corpus. Yo soy un burócrata, lo lamento, ante todo, entonces digo, de que permita después mover financiamiento, mover recursos, mover personas, de acuerdo a normas bien seguras. Entonces, a mí me parece importante eso, ¿no? Plantear también que nosotros mismos dentro del sistema científico tenemos que dar un paso importante en deselitizar la labor nuestra, deselitizar y descategorizar de alguna manera la valía de los problemas que tenemos que resolver. Digamos, a mí me parece muy importante que alguien, no sé, trabaje sobre el árbol filogenético de una cianobacteria. Pero también me parece re interesante que alguien se dedique a ver qué pasa con esta cianobacteria que en determinadas condiciones hace que se entropice un cuerpo de agua. Y capaz que eso solamente le sirve a un municipio, a un grupo, a un ecosistema. Pero es muy válido. Ahora, cuando ese tipo tiene que publicar ese artículo, lo publica no en las revistas de altísimo impacto, lo tienen que publicar en una revista local, nacional, regional, que a la hora de que nosotros mismos, sentados en la mesa del CONICET, y el paper de la PNAS vale 550 kilos, y el paper de la Asociación Latinoamericana de, qué sé yo, Biología de Curso de Agua, y cotiza 0,5, ¿no? Entonces me parece que también hay una cosa importante, y creo que en esta etapa de reconstrucción que viene hacia adelante es fundamental, y que también tiene que ver quizás con hacer algún esfuerzo de política científica de otro tipo, digamos, porque yo creo que la labor que desarrolló, por ejemplo, Roberto en lo que tiene que ver con cuestiones de altísima tecnología del litio, lo tenemos que seguir haciendo. Somos de los pocos países del planeta que tiene el control de todo el proceso de nuclear, digamos, de generación a desarrollo, a todo, pero a veces la ciencia argentina le encanta apalancarse más en todo eso y nos olvidamos de resolver otro tipo de problemas y nos olvidamos también de valorizar a aquellas personas que se dedican a esas cosas. Entonces, para terminar, lo que yo creo que, y ahora más que nunca, porque como había dicho Daniel recién,
lo que va a quedar es un campo realmente muy, pero muy violentado, tenemos que empezar a pensar de cero, e incluso también, yo creo, a facilitar estos tránsitos, digamos, ¿no? A que no estás haciendo todo bien si vas camino a ser un investigador que hace carrera académica, también estás haciendo todo bien si te dan ganas de volver a un lugar, a un sitio y tomar la Secretaría de Desarrollo Ambiental o de Cuidado, qué sé yo, esa persona, ese estudiante, ese investigador que va a hacer esa tarea, tiene que saber que lo que está haciendo es importante y tiene que saber también que cuando lo evalúen, eso se va a valorizar, porque si no, la cosa no va a caminar, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, yo quería decir eso, quería agradecerles nuevamente la invitación, la escucha, bueno, y que cuenten con este grupo de gente que quiere hacer las cosas distintas, que tenemos que hacer las cosas distintas, porque si no, esto para adelante no lo vamos a hacer.